Hola a todos y todas. Estamos en esta webinar organizada por SEUP para ver algunas herramientas o algunos tips que nos ayuden a trabajar desde la psicoterapia emocional sistémica con un paciente adulto y así también mejorar los resultados. La idea es que estemos un ratito repasando algunos puntos clave, que ahora os digo cuáles van a ser, y que vayáis lanzando vuestras preguntas para al final dejar un espacio para resolverlas. Entonces, os animo a que participéis y si queréis dejar por el chat algunas preguntas, pues conforme vayan surgiendo las anotéis y así puedo yo luego dar una respuesta personalizada. Algunas claves que vamos a ver hoy. Bueno, pues yo he dividido esta presentación en una primera etapa que tiene más que ver con competencias epistemológicas para tratar de entender los problemas desde una perspectiva emocional sistémica y vamos a ver cómo nos puede ayudar toda la literatura que hay de sistémica y de emocional sistémica en nuestro trabajo. Y después quiero que vayamos a la parte más aplicada, cómo se hace eso en consulta. Y diseñamos una especie de caja de herramientas que podéis ir aplicando desde ya en vuestras consultas con pacientes que vienen a trabajar en individual, pero que queréis introducir toda esta parte relacional, sistémica y de psicoterapia emocional. Vamos a esa primera parte, que es la parte de competencias epistemológicas, es decir, competencias que tenéis que desarrollar como profesionales para todo lo que tiene que ver con un modelo de trabajo que os ayude a entender los problemas de las personas. Esa es la parte de competencias epistemológicas. Y para eso, pues ya tenemos una base muy grande de literatura relacionada con la terapia familiar. Y fijaros, porque ahí os pongo un montón de autores que son los autores clásicos de terapia familiar, que cuando uno se forma, pues estudia y que han ayudado a darle a esta disciplina pues un contenido teórico que nos ayuda a nosotros a entender la realidad que nos rodea. Vemos a Bateson a la derecha, a Minuchin, a Watzlawick, a Halley. Bueno, pues muchos de los autores que luego constituyeron escuelas dentro del frondoso bosque sistémico que, como sabéis, pues es muy amplio y muy variado. Pero estamos primero en estos precursores de la terapia familiar que nos ayudaron a cambiar el prisma de cómo entender los problemas de las personas. Entonces, el valor que tiene todo el apartado de la terapia familiar es precisamente que incorpora una perspectiva relacional a la hora de entender los problemas de la gente. Si bien antes de la aparición de la terapia familiar había una visión muy centrada en aspectos intrapsicológicos para explicar los problemas de las personas, ellos, empezando por Bateson y la teoría del doble vínculo, destacaron la importancia de los aspectos relacionales. ¿Y cómo? Pues no solo desde estudiar el impacto que las relaciones tienen en nosotros, sino también entendiendo los problemas no como patologías internas o mentales, sino precisamente como mecanismos de adaptación a un ecosistema relacional. Con lo cual surgió esta posibilidad de entender los problemas como meras adaptaciones o respuestas a la pertenencia a sistemas. Y es algo que a nosotros nos interesa, porque a veces en consulta, cuando estamos con una persona, nos contamos su problema desde esta visión psicodiagnóstica. Y incorporar esta perspectiva adaptativa y evolutiva nos ayuda a despatologizar, nos ayuda a desestigmatizar y sobre todo nos ayuda a elaborar estrategias para generar cambios que son muy, muy eficaces, ¿no? Otro de los aportes, resumiendo muchísimo la terapia familiar, es que hay que
contextualizar que el tiempo en el que aparece pues era una terapia muy psicoanalítica que se dedicaba muchas horas en sesión a hablar del pasado y ellos centraron el tiro en el aquí y en el ahora y cómo generar iniciativas para producir un cambio aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos los aportes que nos dio la terapia familiar, pero podemos resumir estos tres. ¿Y cómo lo hacían estos autores? Pues con la terapia familiar clásica, precisamente dándole toda la importancia que tenía al aspecto relacional, ellos empezaron a incorporar a la familia a las sesiones, con lo cual los precursores y los autores de los inicios de la terapia familiar trabajaban con toda la familia en consulta y se dedicaban, en función de la escuela a la que pertenecieran, a intervenir sobre la comunicación, si era la escuela de Palo Alto, la estructura, si era Minuchin, los juegos relacionales, si era la escuela de Milán, Mara Selvini, bueno, pues en función de la escuela, pero siempre con la familia en consulta. Esta terapia familiar, como es evidente, fue evolucionando y se fue expandiendo por el mundo con nuevas escuelas y para el tema que nos convoca, nos interesa hablar de una revolución que ocurrió por los 80, 90, en la cual autores, como ponemos aquí abajo, Maturana o Varela, que son los dos centrales, empezaron a hablar de constructivismo, construccionismo social y básicamente lo que decían era cómo la pertenencia a determinadas estructuras relacionales se integraba en la experiencia individual. Es decir, que al final ellos mantenían que cuando yo respondo a un acontecimiento, como puede ser un bullying, la respuesta a ese acontecimiento, el bullying, no va a estar solo en función del evento, sino en base a mi estructura. Es decir, que dos personas que están sometidas a bullying tienen respuestas diferentes y esas respuestas están, por tanto, mediatizadas por cómo cada uno ha construido la realidad, ¿no? Eso llevó a la atención de algunos autores que empezaron a preguntarse cómo sabemos lo que sabemos. Y llegaron a la conclusión de que las gafas a través de las cuales vemos la realidad son en realidad un resultado de un proceso de co-construcción con nuestra familia de origen. ¿Qué significa esto? Significa que estos autores, que en un origen hacían terapia familiar, empezaron a prestarle atención en cómo esa experiencia relacional en la familia se acumulaba en el individuo. ¿Y eso qué permitió? Pues permitió que, por un lado, los objetivos terapéuticos evolucionaran. Ya no se trataba solo de, con toda la familia, meter intervenciones que generaran cambios en el sistema, sino que poco a poco los objetivos iban en conocer cómo en el individuo había estructuras cognitivas que eran resultados de procesos de co-construcción familiares. ¿Qué más? La flexibilidad en el encuadre. Si ahora yo entiendo que una persona viene a consulta y ve la realidad desde unas gafas que han sido producto de su pertenencia a la familia, yo puedo trabajar con la familia sin que la familia venga. Es decir, puedo trabajar con un individuo solo en consulta, trabajando precisamente con ese proceso de co-construcción de la realidad. De manera que la terapia familiar original, que implicaba traer a toda la familia, ahora daba la flexibilidad de trabajar con un individuo, puesto que su familia venía precisamente en toda su manera de ver la realidad. Y además partía de este principio de la teoría general de los sistemas, que es la complejidad organizada. Es decir, todas las familias se organizan a través de una complejidad, de manera que un cambio en uno genera cambios en otro. ¿Y esto qué implica? Que si yo tengo un paciente en sesión, escuchando su narrativa, puedo entender a su familia y no hace falta que venga. Y generando un cambio en él, si él cambia, toda su familia, al estar en relación, está obligada a cambiar. Con lo cual, esto, como resultado, trajo un nuevo paradigma donde pasábamos de una terapia familiar a una terapia sistémica. Lo cual quiere decir que nosotros ahora podíamos trabajar sistémicamente con un individuo en consulta, haciendo una valoración precisamente de las narrativas
que este paciente tenía sobre sí mismo, sobre el problema, sobre la solución y también trabajando precisamente en generar cambios que implicaran una nueva manera de ordenarse. En esta revolución que se enmarca dentro de lo que es la segunda cibernética, y aparecieron nuevas escuelas como son las narrativas, la escuela narrativa de Epson y White, que están a los extremos, o, por ejemplo, se evolucionó la escuela estratégica y de Palo Alto a lo que se conoce como terapia breve, donde vemos a Berg y a De Sacer, o la terapia breve centrada en soluciones, ¿no? Pero si veis, lo relevante es que conseguimos llegar a un punto donde podíamos trabajar con un paciente solo en sesión, pero desde un enfoque relacional sin la necesidad de incorporar a toda la familia, dándonos la posibilidad en nuestras terapias de hacer distintos encuadres, un encuadre en individual, un encuadre con toda la familia en función de lo que nosotros necesitemos. Pero lo que sí, no necesitamos que venga toda la familia a consulta. Esto ha seguido evolucionando y si bien pasamos de una terapia familiar precisamente que reivindicaba la importancia de lo relacional como respuesta a una etapa donde todo era intrapsicológico y centrado en el pasado, pasamos a una segunda etapa donde lo individual empieza a reconocerse y nos permite trabajar sistémicamente y nos vamos a una tercera etapa que es precisamente la del individuo y de la emoción. ¿Y cómo se ha llegado hasta aquí? Bueno, es cierto que en la terapia familiar original no se planteaban cuestiones individuales en la terapia, porque los objetivos eran trabajar sobre procesos comunicativos, trabajar con toda la familia en el juego relacional. De alguna forma, todo lo que tenía que ver con lo individual no interesaba, y eso es porque precisamente la terapia familiar surge en un contexto en el cual se estaba dando demasiado peso a lo individual. Pero con los años, esa reactividad inicial de la terapia familiar que reivindicaba la importancia de lo relacional se ha ido disolviendo y ahora tenemos más margen para poder ver al individuo y no solo al sistema. Había ya en los autores originales algunos precursores que hablaban de aspectos individuales y que eran importantes y de aspectos emocionales. Tenemos a Virginia Satir, por ejemplo, o a Murray Bowen. Virginia Satir fue expulsada de la escuela de Palo Alto por hablar de lo emocional. Entonces, ella ha reivindicado en su trabajo la importancia de la experiencia emocional. Y Murray Bowen también hablaba de la necesidad del individuo de existir como individuo. Pero lo cierto es que la sistémica clásica ha tenido algunos fallos que nos pueden ayudar a entender por qué estamos en este punto de legitimar la individualidad dentro del sistema. Primero, que el trabajo en la infancia dentro de sistémica siempre se ha olvidado mucho del niño. Y todo el trabajo sistémico clásico, hablo de los clásicos, que hacían con los niños, no reconocían al niño como un individuo, sino como parte de un sistema, como un apéndice. De manera que las intervenciones, el niño nunca tenía un espacio individual. Y por otro lado, autores como Andolfi o Canevaro empezaron, autores sistémicos, a hablar de la importancia del menor y de la importancia de la experiencia emocional. Andolfi, que ha trabajado con adolescentes, daba un espacio individual porque creía que era imprescindible, y Canevaro directamente sacó un libro que es referencia de terapia individual sistémica. Hoy en día los avances en la ciencia, sobre todo en aspectos relativos a la neurociencia, entender el cerebro relacional, todas las teorías de apego, todas las teorías de mentalización, de alguna forma sostienen esta perspectiva de la importancia de lo emocional y del individuo dentro del sistema. Y tenemos a Lasso, por ejemplo, que tiene la terapia experiencial, emocional experiencial, o tenemos la psicoterapia emocional sistémica, que dentro de todo el bosque sistémico reivindican la importancia de lo individual y lo emocional. Repasada toda esta visión sistémica y familiar, que nos puede ayudar con la competencia epistemológica y entender el modelo, ¿cómo hacemos ahora en terapia? Es decir, yo como terapeuta, ¿qué puedo ir haciendo para incorporar estas perspectivas con un paciente en adulto
que viene sin su familia. Lo primero que tenemos que entender es que como terapeutas tenemos que poder, a partir de este modelo, elaborar hipótesis de trabajo, elaborar hipótesis que nos ayuden a entender los problemas de estas personas. Con lo cual, todo lo que he estado explicando de la evolución de la terapia sistémica, yo creo que nos debe ayudar a tener un mapa para elaborar hipótesis de trabajo en consulta. Y ese mapa debe partir de la premisa de entender el problema como la persona en relación con una institución relacional en un momento del ciclo vital. Es decir, este mapa que os pongo aquí es el que nos va a guiar en las hipótesis. Nuestras hipótesis de trabajo tienen que recoger al individuo en relación con un sistema relacional y en un momento del ciclo vital. Con lo cual, cuando nosotros vayamos a conceptualizar un caso, tenemos que elaborar hipótesis individuales en términos de abordaje de trauma, de disociación, de pensamientos, de conductas, pero no nos podemos limitar a esos aspectos intrapsicológicos, sino que los tenemos que conectar con hipótesis que nos ayuden a entender su pertenencia a un sistema relacional. Y aquí podemos elaborar hipótesis a nivel estructural, de límites, de, por ejemplo, de subsistemas, parentalidad, de poder, o también de intergeneracional, procesos de diferenciación, lealtades invisibles o de juegos relacionales. Y en un momento del ciclo vital, es decir, no perdamos nunca de vista esta perspectiva evolutiva. No es lo mismo conjugar hipótesis en la infancia, en la adolescencia, en la juventud. Cada etapa tiene sus propios estresores evolutivos que afectan no solo al individuo, sino al sistema relacional. Con lo cual, con este mapa, lo que yo puedo hacer es elaborar hipótesis que recojan cada una de estas dimensiones para entender la función que desempeña el síntoma en términos individuales, en términos relacionales, en términos de la estructura del sistema relacional y en términos evolutivos. Con todo eso, yo voy a tener más posibilidad de abrir un abanico de hipótesis amplio que puedo ir descartando en el proceso terapéutico y quedarme con aquel que sea más funcional o me permita avanzar más, ¿no? Una vez yo he elaborado mis hipótesis, porque ya llevo trabajando con mi paciente en individual, pongamos que viene un paciente en individual y yo su síntoma, véase ansiedad, trastorno alimentario, ya he podido entenderlo desde una perspectiva de la función que cumple a nivel individual en el sistema emocional, a nivel relacional, a nivel de todo el sistema y a nivel evolutivo, lo que yo voy a establecer es un encuadre. ¿Qué quiere decir? Pues un encuadre es cómo voy a atender a esta paciente. Y muchas veces subestimamos el encuadre. Estamos acostumbrados a trabajar 60 minutos con un paciente sin pensar qué estamos haciendo. Pero a veces los síntomas requieren que nuestro encuadre lo adaptemos. Pongamos ejemplo. Vamos a poner varios ejemplos prácticos. Un paciente con trastorno alimentario grave. Pues el encuadre tiene que aumentar de intensidad. ¿Y eso qué implica? Pues que el recurso asistencial que yo voy a proporcionar debe reconocer y recoger las necesidades individuales, es decir, hacer una terapia solo con el individuo, combinada con su sistema relacional, es decir, que los padres vengan cada cierto tiempo y a lo mejor en el encuadre incluir otros recursos asistenciales como terapia de grupo o como, por ejemplo, un hospital de día si fuera necesario. Con ese encuadre yo lo que genero es una comunidad terapéutica que sostenga la gravedad. Pero vamos a ponernos en otro lado. Un paciente de 22 años que está en pleno proceso de diferenciación y tiene mucha conflictividad con su familia. Pues yo puedo hacer hipótesis según este mapa y en el encuadre tengo que saber elegir si me interesa hacer una terapia familiar, si me interesa hacer una terapia individual donde los padres se incorporen o si me interesa hacer solo una terapia individual y acompañar a este paciente. Yo tengo que saber a partir de mis hipótesis elegir el encuadre adecuado. Por eso es tan importante este mapa y entender el papel que juega el síntoma en cada uno de sus elementos. Una vez tengo el encuadre, evidentemente lo que voy a hacer es elaborar objetivos de trabajo. Por ejemplo, en el caso que hemos dicho primero, donde haya un paciente que esté muy grave, a lo mejor el objetivo principal es que se estabilice y una vez que se estabilice,
poder trabajar aspectos más psicoterapéuticos, entonces la familia dejará de venir, quitaremos algún recurso porque se ha estabilizado, o en el caso de diferenciación, a lo mejor los objetivos es que este individuo precisamente pueda responder de una forma adaptativa a su familia. Y ya por último, las técnicas. Es decir, ¿qué técnicas, herramientas o recursos me pueden ayudar a mí a hacer este trabajo? Fijaros, porque desde este paradigma, la técnica es lo último. Y muchas veces los psicólogos pecamos de hacer una psicología basada en técnicas. Es decir, creemos que los cambios se dan por la aplicación de determinadas técnicas. Si yo hago mindfulness, si yo hago MDR, se va a solucionar el problema del paciente. Pero la técnica es solo el último eslabón. Con lo cual, las terapias basadas solo en aplicación de técnicas suelen ser menos efectivas. Al final, lo bueno de una técnica es que sea adaptada a la realidad del paciente. Por eso es tan importante hacer estos pasos previos, para luego poder adaptar la técnica a esa realidad. Los terapeutas buenos son aquellos que son capaces de trascender a la técnica y poder adaptarla desde una perspectiva más creativa, más interactiva con el paciente donde forme parte. No aquellos terapeutas que dispensan técnicas como las máquinas de vending. ¿Ok? Con lo cual, el proceso terapéutico, como lo hago, sigue esta secuencia. Yo tengo un paradigma, que es el paradigma que hemos estado comentando antes, psicoterapia emocional sistémica, a partir del cual voy elaborando hipótesis de trabajo que me permite diseñar una estrategia y un encuadre y donde yo selecciono técnicas para aplicarlo. Todo esto se engloba en lo que se llaman competencias profesionales. Las competencias profesionales es lo que nos hace ser técnicos de nuestro trabajo, con lo cual es donde más tenemos que evolucionar, aprender y formarnos. ¿Pero son las únicas? No son las únicas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Funciona la psicoterapia emocional sistémica? No, no funciona. ¿A qué me refiero? Que lo que cura, lo que cambia, lo que ayuda en terapia, no es la psicoterapia emocional sistémica, sino es esas competencias profesionales con otra serie de competencias. ¿A qué me refiero? Pues que al final, cuando nosotros analizamos un proceso psicoterapéutico, son muchos los elementos y las variables que entran a formar parte de él y que van a determinar su resultado, no solo el modelo teórico. Si nosotros analizamos un proceso terapéutico, tenemos que entender que hay una serie de variables que tienen que ver con el paciente, en tanto su momento frente al cambio, el problema que trae, su sistema de pertenencia. Muchos aspectos que tienen que ver con el psicoterapeuta, no solo su modelo teórico, también aquellos aspectos que son personales o también el momento vital en el que se encuentra o su propio sistema de pertenencia, es decir, esas gafas con las que ve el mundo. Y todo eso en una relación, es decir, porque al final la terapia son dos realidades que se encuentran y que a partir de esa interacción van generando un proceso terapéutico. Y también aquí destacar el contexto, porque el contexto es muy importante. No es lo mismo trabajar en un contexto terapéutico público, privado, no es lo mismo en un contexto de intervención ambulatorio que en ingreso, no es lo mismo trabajar en un contexto terapéutico donde al terapeuta se le paga una cosa o se le paga otra, o se le cuida de una forma o se le cuida otra. Todos esos elementos van a influir en el resultado de mis terapias. Y si yo soy un terapeuta que solo me fijo en el modelo, con lo cual es probable que me encuentre con muchos más impases en terapia. Tengo que conseguir ver todos estos instrumentos que van sonando en un recital para ver cuáles están desafinando más o menos. Todo esto que os estoy contando se engloba dentro de la literatura científica enmarcada en los factores comunes, es decir, aquellos factores que con independencia al modelo teórico que uno usa, va a influir en los resultados de terapia. Y aquí tenemos grandes autores que están aportando muchas evidencias científicas al respecto. Tenemos a Lambert, que fue el primero en hablar de porcentajes, es decir, qué elementos tenían mayores porcentajes en la varianza de éxito, concluyendo que aquellos aspectos relativos a los factores comunes son los que más influencia tienen en el resultado.
no tanto los específicos de un modelo. O tenemos a Walpole, que quizá es el autor más relevante, que sigue en activo y de hecho acaba de publicar un libro muy interesante sobre el debate en la psicoterapia, donde las conclusiones que viene a sacar junto a sus colegas es que aspectos como la relación terapéutica de alguna forma son muy relevantes en un proceso terapéutico. Con lo cual, la mayoría de conclusiones a las que llega la literatura científica es que la relación terapéutica juega un papel clave en nuestros resultados como terapeutas. Con lo cual, si además incluimos esta perspectiva sistémica y relacional, por ejemplo, que nos va a permitir trabajar con un individuo, pero a lo mejor en ese individuo traer en una convocatoria suelta a su familia o traer a su pareja, o a lo mejor hacer una terapia familiar, esa relación se encuadra dentro de lo que es la multialianza. Saber generar multialianzas dentro de un proceso terapéutico con la pareja, con el padre, con la madre, es una competencia fundamental que va a ayudarnos a mejorar los resultados. Y aquí tenemos todos los estudios de un español, que es Valentín Escudero, en todo lo que tiene que ver con la multialianza terapéutica dentro de la terapia. Pero también hay que detenerse en otro aspecto que a mí particularmente me encanta, que eres tú, precisamente, como terapeuta, como psicoterapeuta. Es decir, cómo tú, como psicoterapeuta, vas a influir en el resultado de tus terapias. ¿Por qué hay algunos terapeutas que tienen mejores resultados que otros? Y esas investigaciones nos ayudan a hablar de determinadas competencias que han demostrado que aumentan la efectividad de nuestras terapias. Y aquí tenemos autores fundamentales en todo lo que tiene que ver con el factor T, que es el factor del terapeuta, como Orlinsky, como Rosenstadt o como Nielsen-Lai, ¿no? Y la mayoría de ellos concluyen de que el terapeuta que tiene mejores resultados es el que sabe integrar bien las competencias profesionales y las competencias personales. Con lo cual, esto nos trae dos puntos muy importantes que nos van a ayudar a mejorar nuestros resultados. Por un lado, las competencias profesionales, particularmente las competencias interpersonales, es decir, las competencias que tiene un profesional para establecer un buen vínculo y cuidarlo, son las que mejores resultados traen. Y por otro, que no solo son competencias profesionales lo que un terapeuta va a exponer durante un proceso terapéutico, sino que hay una parte personal. Hay determinadas competencias personales que se aprenden más en un contexto informal, no en un contexto de formación formal, que aumentan los resultados en terapia. Con lo cual, el buen terapeuta es el que sabe combinar sus competencias profesionales y sus competencias personales. Y en esa intersección es donde los resultados mejoran. Y uno se preguntará, oye, ¿y yo cómo hago para desarrollar estas competencias profesionales e interpersonales y personales? Bueno, pues creo que cualquier formación que se tercie tiene que tener como base un recorrido curricular que ayude a los profesionales a desarrollar estas técnicas epistemológicas e instrumentales, pero también que ayude a generar competencias personales tan importantes como la autorreflexividad, por ejemplo, el análisis de la familia de origen, o recursos como la terapia personal o la práctica personal. Eso ayuda a mejorar los resultados. Muchos de estos autores que os estoy nombrando son autores en activo y que de hecho algunos de los que os estoy contando, que son eminencias internacionales, van a venir en noviembre a un congreso que estamos organizando desde la psicoterapia emocional sistémica pues al ilustrarnos con sus avances y sus trabajos, y va a ser una oportunidad única para poder escucharlos de viva voz. ¿Y cómo puedo empezar a implementar esto? Bueno, pues yo creo que la idea que puede ayudarte a implementarlo es, pues como empieza toda terapia, con una primera evaluación, con una primera entrevista. Ya en la primera llamada telefónica podemos empezar a elaborar estas hipótesis. Quizá un modelo que nos puede ayudar sobre qué tenemos que hacer en una primera evaluación es el modelo de entrevista informativa
de la psicoterapia emocional sistémica. Y fijaros, porque aquí hay algunas cosas que ya nos interesa recoger en una primera evaluación. Lo primero, no se nos puede olvidar recoger el motivo de consulta, porque muchas veces en el análisis psicológico que hacemos del problema de nuestros pacientes, se nos olvida el problema de nuestros pacientes. Con lo cual, si hay un motivo de consulta relacionado con ansiedad o con trastorno alimentario, no se nos puede olvidar que el paciente viene a eso y tenemos que saber recoger la necesidad que tiene el paciente. Aunque luego se hagan redefiniciones junto con el paciente, lo interesante es que no se nos olvide. Es decir, el paciente viene con ansiedad y yo no puedo empezar a hablarle de su pasado. Lo interesante es que le ayude a entender qué está pasando y qué función cumple la ansiedad. Pero, como digo, sin olvidarme de atender su motivo de consulta. Es interesante aquí entender por qué ahora, por qué los pacientes vienen ahora, por qué han decidido que este es el momento para iniciar una terapia, porque eso nos va a ayudar a entender la crisis en la que viene. Entonces, en las primeras evaluaciones, esto es una pregunta que hay que hacer. Y preguntar un poco después cómo ha sido la evolución. Y en esa evolución también entender qué soluciones han intentado, tanto ellos como su entorno. Es decir, si estoy trabajando con un paciente desde un enfoque sistémico, una cosa que tengo que incorporar ya y que está dentro de las competencias interpersonales, recordamos que han sido las que han demostrado tener mejores resultados, son las preguntas circulares. El paciente en individual viene y para trabajar sistémicamente yo le puedo preguntar: oye, ¿y qué piensa tu pareja de este problema? Oye, ¿qué soluciones te ha dado tu pareja? ¿O qué tendría que pasar para que tu padre o tu madre viera que el problema está resuelto? Si os dais cuenta, son preguntas, pero son circulares, porque recogen todo el sistema. Las preguntas circulares son una de las competencias interpersonales más importantes de terapia. Y aquí en la primera evaluación ya lo podemos ir incorporando. ¿Qué soluciones ha intentado el individuo, pero también qué soluciones ha intentado el entorno? Y también la pregunta mágica, es decir, si el problema se resolviera, ¿quién se daría cuenta? ¿Quién estaría más contento? ¿Quién estaría más disgustado? ¿A quién le costaría más aceptarlo? ¿En qué cosas se daría cuenta tu padre, tu madre, tu pareja de que el problema ya no está? Es combinar una serie de preguntas al individuo, pero también al sistema. Recordemos, trabajamos con una visión de el individuo en relación con un sistema. Las preguntas circulares dan cuenta de todo el contenido relacional. Por eso es tan importante hacerlo. A partir de aquí, bueno, pues con estas preguntas del desencadenante, la crisis, el motivo de conducta, de consulta, todo lo que tiene que ver con las preguntas circulares, ya podemos ir elaborando un genograma que nos ayude a entender con este paciente cuál es su pertenencia. Incluso podemos mandarle una línea de vida para entender cómo ha sido el evolutivo de este paciente, donde le pidamos pues que nos cuente los hitos más relevantes, tanto buenos como malos, para conocerle como persona. En este trabajo, cosas que también puedes hacer son los recursos simbólicos. Yo le doy mucho valor a los recursos simbólicos. Hay un autor dentro de la terapia familiar que se llama Whitaker, de la escuela experiencial, que utilizaba mucho los simbolismos en su trabajo, y creo que hay una tradición en esta disciplina de utilizar, por ejemplo, los muñecos, de utilizar, bueno, pues distintos recursos para generar técnicas. Con lo cual, yo puedo coger los muñecos y a mi paciente en individual decirle que represente, por ejemplo, a su familia, utilizando el espacio, y ya con el paciente individual estoy recogiendo toda la parte familiar. O puedo preguntarle que con los muñecos represente una escultura que represente su relación de pareja. Con lo cual ahí ya puedo trabajar con todo ese contenido relacional, pero con un individuo en sesión. Y valerme de recursos simbólicos, que siempre tienen mucho valor. ¿Por qué? Porque al final lo narrativo y lo dialógico, que es otra competencia profesional, lo dialógico puede estar muy secuestrado y al final podemos activar muchas defensas. En cambio, con lo simbólico las defensas no se activan tanto. Es interesante trabajar con el genograma y yo
creo que desde la primera sesión, la segunda sesión, tenemos que poder generar un genograma que nos ayude también a ver esa perspectiva para no caer en ese agujero negro que es el problema o limitarnos a establecer hipótesis solo centradas en el individuo. El genograma es otro instrumento valioso cuando tú trabajas en individual con pacientes desde un enfoque sistémico, emocional sistémico, con lo cual un genograma pues de 3 generaciones, abuelos, padres, tíos, donde hagamos una valoración general, ¿no? de quién es quién, que nos presenten a su familia y preguntarles algunas cosas sobre cómo ven el resto su problema, quién está más preocupado o, por ejemplo, le podemos preguntar sobre cómo era su padre a la edad de nuestro paciente y qué problemas tenía para trabajar aspectos intergeneracionales. Bueno, pues es una herramienta muy útil. Otra herramienta útil que puedes ir haciendo es los recursos activos. Yo creo que mover a los pacientes en terapia es muy efectivo. Y esto es combinar recursos simbólicos con activos. Por ejemplo, vemos esa imagen donde podríamos haberle pedido a estos dos que representaran su relación en una escultura y ellos se levantan y la representan en sesión así. Eso nos da mucha información porque nos podemos acercar y preguntarle a él cómo se siente ahí y cómo cree que se siente ella en el otro lado. Y al revés, y quién está más cómodo y más incómodo. Y podemos preguntarle a cada uno que pusieran su escultura ideal. Eso nos da mucha información. Cuando trabajamos con un solo paciente y no tenemos a otro para hacer estos recursos activos, podemos valernos de objetos, podemos valernos de cojines, podemos valernos de un folio, podemos valernos del espacio de la terapia, ¿no? Una de las cosas que yo hago mucho en terapia es levantarlos y poner una escala en el suelo donde de alguna forma están en la situación de ahora y están en la situación de cambio. ¿Y dónde se depositarían ellos? Y a lo mejor se ponen aquí. ¿Y qué tiene que pasar para que des un paso más? Pero todo esto de pie y andando, porque creo que ayuda a mejorar mucho. Y también los recursos centrados en el cambio y la solución. Todo lo que nos aporta la terapia breve, con escalas, con preguntas mágicas, con... Muchas veces los terapeutas perdemos mucho tiempo en analizar el problema y poco tiempo en poder trabajar en la solución. Con lo cual, organizar una entrevista centrada en la solución, como puede ser la propuesta por Mark Bellevac, que es un gran terapeuta breve centrado en solución, da y nutre mucho el proceso y lo enfrenta mucho más al cambio, ¿no? La pregunta mágica, las excepciones... bueno, todo este tipo de recursos que nos puede ayudar. Resumiendo todo lo visto en estos tips, ¿no? Para trabajar con un individuo, pero desde un enfoque emocional sistémico, fijaros, tenemos esta parte que tiene que ver con la conjugación de hipótesis, que es interesante hacerla desde el individuo en relación con el sistema relacional. A partir de esas hipótesis, remarcar la importancia del encuadre. Voy a hacer un encuadre en individual, pero va a venir gente y ¿a qué va a venir? ¿Los vamos a invitar? ¿No los vamos a invitar? Luego es interesante esta otra parte de, para mejorar mis resultados en terapia, fomentar mis competencias interpersonales, desde preguntas circulares, desde las competencias dialógicas, la conversación, competencias instrumentales con recursos simbólicos, recursos activos, el genograma, el cambio, la solución, la primera evaluación. Son cosas que os pueden ayudar ya a meter en terapia e ir haciendo experimentos para entender los problemas desde este aspecto emocional y relacional y también para poder ir generando cambios. Con lo cual os animo a que vayáis haciendo estos experimentos y os pongáis estas gafas emocionales sistémicas y si trabajáis con un paciente en individual, pues podéis ir empezando a preguntar sobre el genograma, sobre los muñecos, para ir recogiendo toda esta perspectiva relacional, ¿no? Seguro que hay más cosas, seguro que podríamos estar mucho rato, pero yo creo que con esto ya tenemos un aperitivo que nos puede ayudar a mirar a las terapias que tenemos esta tarde o mañana desde otro lado y poder ir haciendo estos experimentos que os animo a verlo. También os he dejado un montón de autores, como habéis visto, que podéis consultar
ya sea desde los originales a los más nuevos. Y también para cualquier duda que tengáis, tenéis mi contacto y podéis escribirnos o bien a la Escuela de Psicoterapia Emocional Sistémica o bien a mí personalmente, que siempre voy a estar disponible. Aprovechando este foro, también, bueno, anunciar este congreso internacional donde van a venir estos autores tan relevantes, va a venir Lasso, va a venir Canevaro, va a venir, y que va a ser una oportunidad única de ver esta constelación de estrellas hablándonos de todos estos aspectos sobre la psicoterapia, y que seguramente en los próximos días o semanas se anunciará el congreso, se va a desarrollar en Pozuelo, creo que en noviembre, en el ESIC, y que estamos deseando recibiros. Así que os animo a interesaros y a estar atentos para poder apuntaros. Y ahora lo que voy a hacer pues es quedarme a vuestra disposición. Me gustaría que pudierais participar, pudierais poner comentarios, dudas, casos, algo que no hayáis entendido, o simplemente comentar qué cosas os están llegando de todo lo que estamos trabajando para dejar un espacio y daros voz. Todas las consultas que vayáis poniendo, bueno, pues van a ser respondidas tanto ahora como en los próximos días, con lo cual a las personas que estáis en directo las podéis trasladar ya, pero los que estáis viendo esto en diferido tenéis la oportunidad de participar escribiendo a través de la plataforma o bien a través de los correos personales o de la escuela de SEUPE. Así que, bueno, me dicen que el congreso es el 15, 16 y 17 de noviembre en Pozuelo, para ser más específico, y que va a haber una modalidad presencial y otra online para aquellos que no estén en Madrid y no se puedan trasladar. Y bueno, por último ya también os animo a que entréis en SUP y veáis este tipo de recursos que son gratuitos y que podéis apuntaros y participar de ellos. Y nada más, que os ha sido un placer, que nos vemos por SUP y que espero que os haya resultado de mucho interés.